Pon silencio celular. Así. Muy buenas noches, amigos. Yo soy Ricardo Quispe. Estamos acá para poder conversar en esta oportunidad con un investigador. Es nuestro amigo Abdías Ocrospoma. Estaremos conversando de la estructura de la hegemonía mundial. Ni vamos a salir hoy día, pero estamos acá porque nos ha visitado de manera súbita y por lo tanto ya estamos ya frente a ustedes esperando que este conversatorio nos ayude a entender de lo que vamos a tratar del día de hoy. Bienvenidos, Abdías, para que la gente te conozca, ¿no? De qué parte del Perú eres, cuál es tu trayectoria en el campo político como también investigador. Bien, muchas gracias, Ricardo. La verdad, mi gratitud. Y para quienes no me conocen, yo soy Abdías Ocrospoma Carrera. Provengo de la ciudad de Chiquián. Nací a 30 kilómetros al noroeste en un pueblito muy acogedor, Llamac, por quien guardo la gratitud eterna. Soy un hombre del campo, he arado la tierra, he pastado mis ovejas y siempre digo, a mí nadie me va a enseñar de la realidad nacional porque yo la sufrí y he pasado. Por eso tuve esa misión de empezar como un político, pero un político de verdad, un político que no cree de que la política es pues un mercantilismo, sino una política que sea altruista, que efectivamente ayude a su pueblo. Soy cantautor, soy escritor, soy poeta, y aquí estoy para poder discernir sobre el tema de la hegemonía mundial. Bueno, estructura de la hegemonía mundial, bueno, un tema muy, muy amplio. No solamente se trata del Perú, sino del mundo, donde de manera como estamos viendo en estos momentos. Primeramente, quisiera, para la primera pregunta, para ya hablar definitivamente de la estructura de la hegemonía del mundo. Abdías, ¿eres libre o somos libres? No somos libres porque jamás hemos sido libres. Yo siempre tengo en mente de que nuestra patria viene siendo secuestrado más de 294 años. Cuando uno habla, por ejemplo, de la hegemonía mundial, estamos hablando de una élite global. Esta élite global decide qué país se desarrolla y qué país se arrodilla. Pero qué país en extrema pobreza o en vía de desarrollo, ¿no?, sufre pues justamente la invasión de esa hegemonía. Por eso que ellos deciden prácticamente nuestras condiciones. Nosotros como pueblo tenemos el derecho de abrir el camino, de abrir el paso para poder enfrentarla. Fíjese, Ricardo, nosotros tenemos que entender algo. Primero, un líder tiene que conocerse uno mismo. ¿De qué estás hecho? ¿Dónde has nacido? ¿Qué pueblo te parió? ¿Cuál es la realidad? Tú tienes que entender de que el pueblo es tu espejo. Entonces, a partir de allí, tú tienes que hacer la revolución dentro de la conciencia de ese pueblo. Estamos ahorita ya en las épocas electorales. Y me da vergüenza que haya 37 partidos peleándose para llegar al poder. Oye, al poder llega cualquiera y con dinero. Lo más difícil es llegar haciendo una revolución dentro de la conciencia del pueblo. Y el pueblo tiene que identificar contra quién lucha. ¿Quién está al frente tuyo? ¿Cómo vas a enfrentarlo? Si tú no lo has estudiado a tu enemigo, jamás vas a derrotarlo. Si tú no conoces quién es el que te oprime, vas a seguir siendo oprimido.
y vas a seguir gritando en la calle, vas a seguir haciendo tus huelgas, vas a seguir hablando de que el poder, mira cómo está, mira los políticos. No, todo esto es una estructura global. Decías de que los líderes son el problema. Entonces quiere decir que los líderes que vienen incursionando, que quieren tomar el poder, son personas que no tienen identidad. ¿Los líderes deberían tener identidad cultural? Claro, mira, el tema es que a veces yo siento una indignación y una tristeza por los políticos ancianos que están en la televisión haciendo su análisis político y por aquellos congresistas que están peleando ahí en el Congreso sin ni siquiera estudiar a su patria o ni siquiera saber de dónde viene y cuál es la fuente de nuestro problema. Entonces, ese candidato o ese líder está hablando pues bagajes políticos. Fíjate, cuando hablamos de la hegemonía mundial, esto fue estructurado el año 1776 con los Illuminatis. Un año después de la independencia de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque después de haber pasado el oscuranticismo de 9 siglos, el año 1472, con la caída de Constantinopla y con el descubrimiento de América, perdió el poder la Iglesia Católica. Así es. Porque ellos estaban primero. Entonces, ¿qué hacen los Illuminatis? ¿Quiénes conforman? Los reyes. El sionismo, el masonismo, que se cree de la sangre azul. Otros lo llaman el reptilismo. A partir de ahí, empiezan ya a colisionar, a manejar el mundo. Y el año 1823, 2 años después de la falsa independencia que nos dieron a nosotros, porque es falsa, se da pues la doctrina Monroe. La doctrina Monroe dice la característica, América para los americanos, ¿no? América para los americanos. Pero no cumplió. Él creía de que porque fuimos independizados ya éramos su patrio trasero de ellos. Pero no fue así. Empezaron a invadir. Llega el imperialismo en el año 1885, creado por Ivanovich. A partir de allí, el mundo empieza una hegemonía y se imperializa. ¿Quién lidera el imperio? Estados Unidos. Así es. Estados Unidos. En el año 1913 se crea la Reserva Federal. Y la Reserva Federal es la que fabrica el dólar. No había Fondo Monetario Internacional en aquel entonces. Por eso es que cuando el gobierno entreguista de Leguía hizo un préstamo de gobierno a gobierno, no había Fondo Monetario Internacional. El año 1938 llega el neoliberalismo, que es un brazo, no es la hegemonía, es un brazo. Entonces llega con este gran economista, Walter Lippmann, bajo una teoría que es, para que exista la economía debería de existir pobres. Entonces llega pues la Segunda Guerra Mundial. Cuando ya llega la Segunda Guerra Mundial, el mundo se parte en dos. Estamos hablando del capitalismo y el comunismo. Allí, la verdad, yo siempre he dicho y no me canso de decir, de que el capitalismo ganó y al comunismo lo hizo pues prácticamente su hijo bastardo. ¿Por qué? Porque aplicaron el plan Marshall. Sí. Al aplicar el plan Marshall, empezaron a coleccionar todo. Por eso hoy día, en el sistema mundial, tiene pues sus aliados. Ahí está la OTAN, ahí está la ONU, ahí está la OEA, y tienen sus bloques. O sea, ellos manejan el mundo. Y muy por ello, hay que entender que también tienen sus foros. Esos foros, por ejemplo, de Davos, el foro de Bilderberg, el foro de el Vanguard. Hay otro que es completamente temible, digo así, temible. Yo sé que de repente estoy dando una filosofía de la hegemonía mundial y mañana amanezca muerto. Yo he leído el libro del Wikileaks, de Snowden, de la María Martins, y un gran libro de Pedro Morías, que es un peruano, y yo quisiera que lo lean, Sicarios Económicos. Allí dice bien claro de que el mundo está manejado por 130 millonarios
y cada año hacen su reunión en el Club de Bilderberg. Allí diseñan el destino del mundo. Allí crearon el COVID. Ellos crearon la solución y crearon el mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tema, es un poco amplio, porque te digo, hablamos de la trilateralidad. ¿Y qué es la trilateralidad? La trilateralidad es, pues, una asociación fundada en la Universidad de Yale, Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace? Pertenecen todos los expresidentes de Estados Unidos y los embajadores y los hombres que tienen mucho dinero, acompañado por el Pentágono, arman sus bases militares en todo el mundo, en todo el planeta. Así es. Aquí en el Perú tenemos 20 bases, en América Latina, ¿sí? Guiada por la general Laura Richardson, y así tienen en el Medio Oriente. Tienen sus bases. O sea, esta es una hegemonía mundial que ha copado al mundo. Y no olvidemos que Israel es uno de sus aliados, uno de sus brazos armados, que prácticamente hace, pues, el caballito de batalla y trabaja con esa hegemonía mundial. Por eso hace lo que quiere. Hace lo que quiere. A él no le interesa. Él mata al niño, no le interesa. En otras palabras, el mundo se está gobernando al ritmo de esa estructura, de esa red de la hegemonía mundial. ¿Cómo romper? Antes dijo, hay que conocer, o el pueblo, o los ciudadanos, o los habitantes debería conocer a su enemigo. En todo caso, ¿quién sería ese enemigo para el pueblo, o para los grandes orbes en el mundo? ¿Quién sería ese enemigo que no deja desarrollarse? Porque también dijo que no somos libres, ¿no? Buena pregunta. Mira, dije, primero hay que conocer nuestros enemigos, porque hay que identificar quién manda en el mundo. Recuerda que nosotros tenemos que entender, para que un país se desarrolle necesita dinero. Nosotros dependemos del Fondo Monetario Internacional, dependemos del Banco Mundial, pero hay una entidad oscura, y graben solamente, el BIS. El BIS es un banco sobre otro banco. Es el cerebro económico del planeta, que maneja a los 60 bancos del mundo. Allí está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial, está el Banco Popular de China, está el Banco Europeo, está el Banco Ruso, están todos los bancos. Esos manejan la hegemonía mundial. Y el Fondo Monetario Internacional da préstamo condicionado a los pueblos en vías de desarrollo, a los pueblos en crisis, como el Perú. Pero para eso tienen un brazo. Ese brazo es, pues, el neoliberalismo, implantado en Washington, en el Consenso de Washington en el año 1983, a la cual Fujimori y Montesinos pertenecieron, y es hoy el país que tenemos. Por eso es bueno conocer a nuestro enemigo. Y para conocer a nuestro enemigo, tenemos que saber la pirámide de la hegemonía mundial. ¿Cómo podemos seguir sabiendo, conociendo nuestros enemigos, la población, la gran mayoría de la población conociendo su enemigo? ¿Cómo poder contrarrestar esto para poder desarrollarse? Porque el pueblo en el mundo no está desarrollado. Las grandes mayorías no están desarrollados económica, social, y pueden también desarrollarse en lo que es la educación. No se desarrolla. ¿Cómo podemos contrarrestar eso para alcanzar ese desarrollo de las grandes mayorías? Ya, primero voy a hablar de la identificación de la pirámide. Estamos hablando de la primera pirámide. La primera pirámide es, pues, los Illuminatis, la que ya había hablado, nacido el año 1776. De ahí viene, pues, es la élite global.
La élite global está conformado por los foros, BlackRock, por ejemplo, de Harry Fink, un multimillonario que te mueve todos los días 10.000 billones. Ahí tienes tu teléfono, googlea. 10.000 billones te mueve diario ese hombre. Es un millonario. Ahí está el club de Bilderberg, ahí está la de Davos, ahí está la el club de Roma. Entonces, ese es el primer nivel. Debajo de eso está pues los aliados. Ese es un brazo. Los aliados quienes están con dirigido por Estados Unidos. Ahí está la OTAN, la G7, ahí está pues China, está Rusia, aunque Rusia y China quieren contrarrestar. Ahí está el Fondo Monetario Internacional, todo. Todos ellos crean la guerra. A veces me da pena, yo he leído mucho, que cuando se crea ahorita la guerra entre Ucrania y Rusia, se están dando duro casi como 2 años. ¿Quiénes están muriendo? Es el pueblo. El pueblo. Ellos no mueren. ¿Y quién está ganando? Ellos, porque están vendiendo sus armas. Al final se van a dar la mano y van a decir la paz mundial. ¿Y quién salió ganando? La élite de la hegemonía mundial. En este caso, la Reserva Federal. Sí, ¿Usted dígame. estaría de acuerdo o para mantenerse este grupo, el élite que usted le llama, que vienen sacrificando a vidas humanas, ¿está de acuerdo conmigo? Para No. mantenerse en el poder, vienen matando. No, es irracional. Te estaba hablando de la primera, la segunda y ahora la tercera. La tercera es los gobiernos de los países en vías de desarrollo, los países invadidos como el Perú. Eso es otro brazo. Por eso que tenemos el gobierno de ahora, que no le interesa nada. Ellos empiezan a comprar, primero conciencia, segundo, financian campañas. Y si tú te levantas, te derrocan como ha sucedido con Castillo. Ellos eliminan a los líderes. A ellos no les interesa nada. Hasta yo puedo suponer que a Jaime Chincha lo han matado. Porque es así. Los líderes o bien te vas a prisión o bien mueres. O te eliminan. O te eliminan como fue Allende, como fue a Chávez, como fue pues al presidente de Ecuador, que también al de Panamá, que se opuso al canal de Panamá, lo mataron. Entonces, la hegemonía mundial maneja la CIA desde el Pentágono. Dice Snowden en su libro de que todos los hombres del planeta están completamente guiados. Wikileaks de Solange, él justamente detectó que las guerras eran diferentes, eran maquiavélicos. Él destapó lo que el Pentágono hacía y ellos lo pusieron como era peligro y querían inclusive llevarlo a Estados Unidos para juzgarlo y darle pena de muerte. Snowden vive en Rusia, está protegido, pero igualito también él descubrió de que el sistema mundial era un sicario económico que invadía pueblos. Uno de los brazos que se ha implantado acá en el Perú, que debemos de conocer, es la neocolonización. Primero fue el neoliberalismo, de ahí vino la globocolonización. Hoy día, en este 2025, estamos en la neocolonización, la invasión política, social, económica de nuestros pueblos, y lo más importante, nos están quitando la invasión mental. El joven de hoy no piensa en su patria. Dice, no me interesa la política. Eso fue diseñado. Entonces el ser humano ve a su gente en las calles, a sus líderes gritando, no les apoya, porque ese es su problema. Muchos se preguntarán que Abdías Ocrospoma está entrando a la lid de la política porque quiere. No, yo invierto mi tiempo solo con una razón, Ricardo. Quiero que este Perú cambie. Quiero que Perú, que está visto como la nueva Arabia Saudita de América Latina, un día no muy lejano, sea un país desarrollado. Yo recomiendo, para aquellos que se creen comunistas o se crean socialistas yo recomiendo que lean un libro muy bonito que acabo de leerlo de Alan García. Dice, ¿De Alan García? De Alan García,
de 282 páginas donde dice Confucio y el globalismo. Ahí van a encontrar por qué China es hoy potencia, después de 40 años. Allí está. Entonces, ¿qué dice, qué opina? Por ejemplo, ya habló de la estructura, de la hegemonía de parte de Norteamérica, de Estados Unidos, encabezado. Y ahora, ¿qué opina del BRICS? Que también sería otra hegemonía que vienen haciendo para poder seguir con el mismo camino como Norteamérica del imperio. No, el BRICS 7, G7, es un bloque. Es un bloque, es un brazo de la hegemonía mundial. No olvidemos de todas las tensiones que existen en el mundo, llámese entre Rusia, Estados Unidos, China, hay unas tensiones, pero esas tensiones son de ellos. Ellos quieren parcelar el mundo y luego se van a dar la mano. Ellos dan la mano, ellos no van a querer la guerra entre ellos. Lo que aquí pasa es que el pueblo tiene que sufrir. Entonces no va a haber tercera guerra mundial. No creo, bajo mi lógica es imposible, porque si hubiera una tercera guerra mundial desaparece el mundo. A ellos no les conviene. Eso no les conviene. No les conviene. Ellos conviene hacer guerra para luego darse la mano y decir la paz mundial y salen allí como el premio Nobel de la paz. Pero después de haber matado millones de seres humanos. Pero Estados Unidos en este momento está en crisis. Y esas guerras arancelarias que se dieron con China, con Norteamérica, ¿eso no cree que usted con eso la globalización se vino abajo? No. ¿O no se vino abajo? No. Aquí el tema es de que Estados Unidos está sufriendo su propia crisis. Y yo creo que lo va a superar. Y no hay que olvidar que los chinos también están haciendo imperio. Y el chino es más peligroso que los norteamericanos. Eso que no quede duda. Los chinos son más peligrosos que el imperio norteamericano. Entonces, vamos a llegar a un lugar, de repente de 10 años, vamos a llegar a de que el mundo se va a manejar solo por los grandes, nada más por ellos. Y ese bloque, ¿por qué crees que la OTAN no se disuelve? ¿Por qué crees que la ONU, que es su brazo de la hegemonía mundial, sus leyes, la Corte de la Haya, no se disuelve? Justamente porque se mantienen. Ellos, es como aquí en el Perú. En el Perú, todo viene digitado de fuera, es una orden que tiene que cumplirse al pie de la letra, y estos títeres ladinos que gobiernan todo el sistema del poder ejecutivo, el legislativo, ellos solo cumplen. Sí, es una orden. Es una orden, cumplen. Entonces, cualquiera que va al Congreso grita y grita y no pasa nada, pero si no, esas leyes cuestan y lo pagan y ahí quedó. ¿Y el pueblo cómo queda? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, el problema no es DINA, no son los congresistas, no son los poderes que existen, no es, sino que es una orden que tienen que cumplir. Tenemos un gran ejemplo. Pedro Castillo se enfrentó al sistema, se enfrentó al grupo de poder, se enfrentó a todo al neoliberalismo. ¿Y qué ha pasado? Lo han derrocado. Antes que asumiera le juraron y lo han sacado. La DINA se dio la mano. Vino la general Richardson, visitó a Palacio, cambió todo. No le interesa. Ella dice, aplícalo y van a morir. Y no les interesa que muera. Por eso te digo, siempre el pueblo es el que paga todas las consecuencias. Cuando yo hablo de la hegemonía mundial, yo te hablo de la última pirámide que sostiene a esa hegemonía mundial. Eres tú, soy yo, es el pueblo, son los obreros, son los hombres del campo, los campesinos, porque somos consumidores. Y nosotros somos prácticamente el sostén de toda esa hegemonía mundial. Y a ellos les conviene que existamos nosotros. ¿Somos consumidores o ellos quieren que seamos solo consumidores? Solo consumidores. Solo consumidores. Porque con este tratado de libre comercio no podemos pues salir adelante. O sea, nos han cortado la mano. Los dirigentes, los que están al frente de cada país, de toda Latinoamérica, son simplemente títeres de este grupo hegemónico, de esta estructura. Claro, cumplen las órdenes. Mira, en América Latina tenemos Argentina, tenemos Ecuador, tenemos a Chile, Paraguay, ¿no? Y Perú.
que vienen a ser su patrio trasero. Hacen lo que quieren con nuestro pueblo. No les interesa. Los otros países son patriotas, pero están sufriendo las consecuencias. A veces me da pena cuando no saben analizar el tema de la hegemonía mundial. Estamos hablando, por ejemplo, de Venezuela. Si bien es cierto, Venezuela tiene sus propios problemas, pero el problema fundamental para que puedan invadir Venezuela es el petróleo. No hay que olvidar que Venezuela es el único que tiene más petróleo en el planeta. Entonces, ¿cuál es el interés? Petróleo. Justamente el petróleo. ¿Y qué ha pasado? Lo han hecho un bloque. Y está sufriendo el pueblo. Y no cabe duda que en estos meses lo pueden matar a Maduro, así como lo mataron a Chávez. Lo mismo sucedió con Chile. Le dieron golpe a Allende sí. Y lo meten a Pinochet, pero Pinochet por primera vez el año 1973 implanta el neoliberalismo. Con la escuela de Chicago Boys, hay que recordar, con von Hayek. Entonces, todo está diseñado. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer? Ese es el gran problema. ¿Qué hacer? ¿Qué hace la gran mayoría? Justamente. Por ejemplo, a Venezuela, Norteamérica quiere invadirlo, pero dicen que está atrás de Venezuela, Rusia y China, sus escuadrones militares que están resguardando. Entonces, ¿usted cree que de todas maneras Norteamérica va a invadir a Venezuela? Van a compartir porque en estos momentos China también está viendo el tema de su petróleo de Venezuela. Hay que ir un poquito más allá de lo que sucedió con Irak. Fue invadido también por el petróleo. ¿Y qué anuencia dijeron? De que era un país que tenía un armamento bélico que podría desaparecer el mundo, tantas cosas, pero fue falso, no encontraron nada. Lo mismo ocurrió con Gaddafi. Lo mataron, pero ahí están ahora los norteamericanos. Y lo mismo va a suceder con Venezuela. No te olvides de que hay una empresa de Halliburton, grábete la mente, Halliburton. Es una empresa petrolera que justamente saca petróleos de las zonas de guerra. De zonas de guerra, exclusivamente de zonas de guerra. Hoy está ahorita en Kuwait, está en Irak, está en el Medio Oriente. Y va a venir aquí a América Latina. Entonces, todo es un brazo. ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué bloque hay que hacer ante eso? Mira, ¿Cuál es lo dice ese libro, aunque yo debo de reconocerle a Alan García por ese libro, lo dice bien claro. Los países patriotas y nacionalistas no siempre ganan enfrentando. Tal como dice la teoría de Confucio, la armonía, y la que yo siempre hablo como tahuantinsuyano, la complementariedad, la reciprocidad. Eso se tiene que aplicar. Pero para eso, el pueblo, para que sea consciente, tenemos que abrir el camino. Ese camino a la liberación, ese camino a la superación. ¿Y cuál es esa condición? Señor, tú eres capitalista, tú eres neoliberalista. Perfecto, te acepto. Ven, quiero trabajar contigo, pero pues bajo mis condiciones. Entra a mi casa, pero bajo mis condiciones. Quiero industrializarme. Entonces, la única forma de poder salir nosotros es no peleándonos, pero estudiándola y enfrentándola, abriendo el camino y el paso, industrializando a nuestra patria. Que nuestros jóvenes tengan otro método de profesiones que están a la altura ahorita en el mundo. No tenemos ingeniería bélica, no tenemos ingeniería molecular, no tenemos ingeniería cosmogónica, no tenemos ingeniería energética, la que fabrica los celulares, todo lo que es energía. No tenemos. Debemos implantar esas profesiones. ¿Para qué? Para que nuestra población aquí se transforme en nuestra materia prima y seamos exportadores nosotros. Pero en ese caso, diré importadores. Pero en ese caso estamos hablando de la capacitación tecnológica.
¿no? Para poder capacitar tecnológicamente a los estudiantes. Pues eso no se está dando. ¿Y usted cree que es idóneo la educación en general en el Perú? No, Entonces, mira, es paupérrimo. Entonces, con esa educación nunca vamos a llegar a eso. Es precisamente por eso es que nos mantienen así, creo. Por eso yo digo, si nosotros vamos a dejar entrar a nuestra casa, tiene que ser bajo nuestras condiciones. Y nuestra educación tiene que ser independiente, no dependiente. Hoy los jóvenes, decía yo, estudian en la primaria para su nota, en la secundaria para su nota, en la universidad para su título. Sacan su título, buscan chamba. Y si buscan chamba, trabajan como ingeniero, no sé, como médico, como abogado, hasta los 65 años. Y luego salen a morir, ya con su bastón. O si no, mueren trabajando. ¿Ese es el ciclo de vida? Y el peruano dice, hijo, estudia, para que vivas tú para siempre, por tu sueldo. Disculpe la expresión, carajo, ¿eso es la vida de un ser humano, de un país tan rico como tenemos nosotros? No. Un país que tiene todos los recursos naturales. Tenemos la minería, tenemos todos los metales desde Tumbes hasta Tacna. Así es. Tenemos el mar más rico del mundo y tenemos el 40% de niños anémicos. ¿Está de acuerdo entonces cuando dijo Pedro Castillo, un país rico, no más pobres? Lógico. ¿Sabes? A mí me da pena cuando alguien me dice, Ocropoma, tú eres un resentido social. A veces yo me mato de risa. ¿Sabes por qué? Usted, en gran mayoría lo dicen, creo. Yo soy resentido social y con orgullo. Carajo, ¿cómo no voy a ser resentido si mi pueblo está secuestrado? ¿Cómo no voy a ser resentido si hay miles de niños muriéndose de hambre? Eso. ¿Cómo no voy a ser resentido, carajo, cuando se lo han vendido todo a nuestro territorio, nuestro océano, nuestras 200 millas? ¿Cómo no voy a ser resentido cuando en el norte todas las pampas, 660,000 hectáreas de tierras están prácticamente condicionados por el neoliberalismo? Ya está concesionado todo. Concesionado todo. Entonces, ¿de qué resentirme? No voy a resentirme cuando yo voy a todo el interior del país y veo a niños sufriendo. ¿Cómo no me voy a resentir, carajo, cuando en la cárcel comen desayuno, cena y almuerzo, y cuando un niño en el Ande solo toma desayuno o solo almuerza? No me voy a resentir. Carajo, soy resentido, pues. No hay colegios. Así es. Entonces, tenemos que entender. Lo primero es que tenemos que hacer la revolución dentro de la conciencia del pueblo. No estoy como político de querer un curul o querer ser candidato. No. Lo primero es trabajar, abrir camino para el futuro. Y que un día, no muy lejano, nuestra patria sea, pues, una patria libre, desarrollada, estemos a las alturas de otros países desarrollados, porque condiciones tenemos. Estamos completamente en las mismas condiciones de otros países. Usted se preguntaría, ¿Corea del Sur no quisiera este Perú? Claro, cómo no. Corea del Sur es tamaño de Pucallpa. Tiene 72 millones de habitantes. Y son felices. ¿Por qué? Porque son patriotas. El Perú es 10 veces más. Y tenemos la mitad de la población y somos pobres. Usted dijo, son patriotas. ¿Qué, los peruanos no somos patriotas? No. ¿Qué es lo que falta para ser patriota? Para ser patriota, tienes que amar a tu patria. Tienes que estudiarlo a tu patria. ¿Por qué el peruano no ama a su patria? No ama a su patria porque no la estudia. Mira. No tiene identidad. Mira, a veces pueden decir de que Abdías Ocropoma es muy recalcitrante. Cuando yo veo a un niño parado frente a la bandera que nos dieron los extranjeros, poniendo la mano al pecho y cantando el himno nacional, me da pena. Eso no es ser patriota. Es que no lo han dicho a los niños, no lo enseñan. Esa bandera fue puesto por dos extranjeros. Y el himno nacional dice, rompemos la cadena cuando hemos sido esclavos. Y somos libres. ¿De qué hemos sido libres? Seguimos siendo esclavos. O diría inicialmente le pregunté, ¿somos libres? No somos libres. Fíjate de que la independencia, tomando ese tema, la independencia fue estructurado allá en Londres, bajo la logia de Lautaro. A esta escuela perteneció San Martín y Bolívar.
allí acordaron parcelar América. Entonces llegaron tomaron el Mar de Plata. En Mar de Plata se encuentran con el viejo de 86 años, hermano de Túpac Amaru, Juan Bautista Túpac Amaru. Había salido de Betis, donde fue condenado a cadena perpetua, indultado. Ya era viejo, no podía llegar a Cusco. Se entrevistó con esos supuestos independizadores y le dijo de que, mira, don Juan, quiero que seas virrey aquí en Mar de Plata. No aceptó. Dijo, ya soy anciano, ya voy a morir. Lo único que quiero es de que ustedes hagan lo que yo pensé, libertar a América. Pero les puso como condición que pongan el sol el INTI en su bandera, y así fue, y hasta el día de hoy la bandera de Argentina lleva el sol de nosotros. Luego pasaron a Chile, cruzaron el Ande, llegaron al Perú. Aquí en el Perú encontraron pues a los indios de verdad, a los indígenas de verdad. El original. El original. Y lo peor que nosotros aquí, unos estaban luchando a favor de la colonia, otros a favor de los que querían independizar. Entre hermanos nos hemos matado. Nos han hecho pelear. ¿Y qué hizo San Martín? Todo las iglesias de Lima fueron completamente, saqueados. Sí. Cuando se fueron, nos dejaron una deuda interna y una deuda externa. Esa deuda interna fue la que los burgueses, los hacendados, aquellos hombres adinerados, los gamonales de aquellas épocas, habían prestado dinero a San Martín y a Bolívar. Entonces tenía que devolverlos. El año 1826, y esto quiero que quede grabado, nace pues la derecha, con Lorenzo Vidaurre, un gran, alma de lacayo. Allí nace la derecha. Entonces él fue presidente del Congreso, fue presidente de la Corte Suprema y fue también embajador en España. Él decreta... Podemos recalcar eso. Año 1826, dice usted, nace la derecha. La derecha, claro. Yo digo diferente. Con la independencia del Perú, se implanta la derecha. Ellos, ¿quiénes instauraron todas las reglas, la Constitución, todas las instituciones que hay hasta el momento? ¿Quiénes? Por eso. Los entre comillas, independizados. Por eso, con la Constitución del año 1926 se instala toda esa estructura. Claro. Allí empieza la derecha a mandar. Por eso ahí se da la ley. ¿Para qué? Para devolver ese dinero y también para pagar a la corona inglesa por haber independizado al Perú. ¿Y cuándo pagamos? Lo dice Alfonso Quirós. Con esa, con la explotación de nuestro guano, el oro blanco. Desde el año 1939 hasta el año 1872. Hemos tenido que pagar con ese dinero a esos tremendos terratenientes oligarcas de la derecha, lo que había prestado San Martín, y teníamos que pagar a la corona inglesa todo el préstamo con ese dinero. En otras palabras, disculpen la expresión, ¿hemos pagado para que nos dominen? ¿Hemos pagado para que supuestamente nos independicen? Eso nos han tenido cholitos. Por eso que tenemos que conocer historia. Tenemos que saber en qué estamos, cuál es el panorama político. Yo, la verdad, amigo Ricardo, en estos últimos tiempos me estoy dedicando a estudiar bastante el tema de la sincronización de la política internacional. Y solo así estoy llegando a saber de que todo lo que se habla son bagajes políticos. Podrán criticarme, sí, yo los entiendo. Pero si tú no has leído la fuente de dónde vienes y a dónde vas, jamás vas a solucionar el problema. Muchos políticos no conocen la historia.
Claro, tú puedes ser un buen médico, un buen ingeniero, un buen político, pero si no has leído, vas a repetir lo que dicen No o tienen lo que dice la televisión y no tienen una base donde y no hay base. Tenemos que entender de que la sincronización de la política viene desde hace más del año 1776 con el nacimiento del liberalismo de John Locke. Y eso da la oportunidad o inspira para que Estados Unidos se libere el año 1775. Y un año más escribe pues su gran libro, La riqueza de las naciones, Adam Smith, bajo su teoría de la mano invisible. Y si tú pones al liberalismo de Locke y la de Adam Smith, hay una diferencia. Mientras que el liberalismo de John Locke es político, el liberalismo de Adam Smith es económico. Y 4 años más se levanta Tupac Amaru, el año 1789. ¿Y por qué se levanta? Porque vino una ley borbónica de estados de España. Es que no saben. Luego, recién de ahí 9 años, viene pues la Revolución Francesa. Claro. Y la Revolución Francesa no fue pues por los proletarios, como dice, fue por los burgueses. Fue la revolución industrial. Porque ya se iniciaba la primera revolución industrial. Claro. Y 18 años más tarde nace Karl Marx, el padre del comunismo, que publica su libro el año 1848, ese gran manifiesto comunista. Así es. Entonces, eso es el tema. O sea, debemos estudiar toda la sincronización. Bueno, yo lo he leído casi todos los libros clásicos de Occidente, como es el de Marx, Lenin, Engels, inclusive de Trotsky y también de Hegel. ¿No? Entonces, allí he visto una gran diferencia. ¿Lo lee porque encuentra coincidencias para poder desarrollar al pueblo y las grandes mayorías? No, lo leo por cultura porque debo de saber cuál es la política que debemos emprender. Yo siempre he dicho, a veces se molestan cuando yo les digo de que el comunismo, si bien es cierto, está estructurado filosóficamente bien, en algunos datos yo le doy la razón a Marx, pero la que no estoy de acuerdo es de que va contra la vida, o sea, no respeta la vida, ¿no? ¿En qué aspecto? Porque dice filosóficamente es una guía para poder desarrollar a la gran mayoría. ¿En qué aspecto usted no está de acuerdo con? A ver, 386 años antes de Jesucristo, el viejo Aristóteles empezó a filosofar, a pensar. Pasaron 2235 años hasta Marx, se pasaron filosofando. Por eso que en su conclusión dice Marx, la filosofía estudia el mundo pero no la transforma. Él llega a esa conclusión y eso es cierto. Tú puedes pasar pensándote mientras tú no tomas acciones, no vas a poder. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se anacronizaron. Y cuando yo te digo se anacronizaron y sí pusieron pues un desorden mental. Llegaron a los gobiernos, fíjese Rusia, llega el año 1919, al 1924, Lenin mata 5 millones de seres humanos. Entonces no hay respeto a la vida. Stalin toma el mando hasta el año 1953, mata 50 millones de seres humanos. En los campos de concentración, donde la llamada gula. Pero para que siga desarrollando. Pero también la iglesia mató. Claro, por eso que la iglesia pues pasó 9 siglos en el oscuranticismo. La iglesia pues quemaba. Es que ellos se creían dioses. Sometían. Ellos decían que si no crees en Dios, pues no vivías. O sea, no era pues, justamente por eso le llaman a esa etapa el oscuranticismo. Y es más, han sometido hasta el momento y a través de sumisión, todas sus doctrinas la han obligado a que piensen de esa forma. Es que se han acostumbrado a hacer política con sangre.
Y eso está mal. Si yo hablo desde el punto del Tahuantinsuyo, aquí en el Tahuantinsuyo no es imperio, es una confederación, se respetaba bastante la vida. O sea, lo primero era el respeto irrestricto a la vida. Tú matabas, morías, simplemente. No tenías signo de vida. Y habían 3 leyes, ustedes saben. Y con esas 3 leyes gobernaban. Pero todo esto, las leyes que tenemos ahora, han sido completamente extranjerizadas, han venido al occidente, la ley romana, y se ha vuelto una maraña. Hoy, ser buen abogado es estar amarrado con el juez. Ser buen abogado es estar bien con el fiscal. Porque es plata. O sea, todo es plata, se ha corrompido. O sea, a las finales, ¿qué justicia hay? No hay. Por eso que a veces los ladrones que matan, siguen matando. Pues. A ver, en el incanato no había eso. El incanato, ipso facto, te veían, comprobado, muerte. Y eso si se aplica acá, yo creo que no existiera ni delincuencia. Y para que no exista la delincuencia, pues caramba, tenemos que estudiarla y hay que ver el por qué. Como dicen, a veces por robar un celular están en el penal. Y como no tienen plata, están enfrentando juicio y juicio. Pero aquel que roba miles de celulares está fuera. Y nadie dice nada. Entonces, ¿cómo lo llama eso? Por eso pues le digo, ese es un anacronismo legal. Yo no estoy de acuerdo, yo he estudiado Derecho, y cuando yo la estudié descubrí algo, de que la ley se teje, y ganas cuando hay dinero. En cambio, yo lo interpreto de una manera diferente. Usted antes dijo de que aquel que roba celulares se va de frente adentro. Si que te lo agarran. Claro. Ahora, pero aquel que yo roba millones y millones y millones y millones, están gozando en libertad, tienen buena vida, ¿no? Y están libres. Y encima son autoridades. Claro. ¿Ya? Entonces, lo interpreto de esta manera. Lo que pasa es que ellos han hecho todas esas reglas en contra de las grandes mayorías, pero a favor de ellos. Eso es el gran problema. Claro. Entonces, ellos hicieron su carta magna, ellos hicieron sus reglas, sus instituciones, entonces todo eso sirve, se sirven para a ellos, no para el pueblo. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo podemos revertir eso? Que las leyes sirvan al pueblo. Mira. Que la justicia haya para el pueblo. En antes llegó a en esta conversación llegó a eso, yo he estudiado Derecho, a la justicia. ¿Hay justicia en el Perú? ¿O ha habido justicia en el Perú? No Para lo hay. mí no. No lo hay. Mira, todo está diseñado en esta maldita constitución del 93. Esa constitución que nunca nos ha representado al pueblo. Antes que desarrolle eso, la constitución, la carta magna que tenemos en el Perú, 79, 93, antes, ¿ha sido hecho en el Perú? ¿Es una copia de algún país? A ver, hasta el año 1873 hubo como 6 a 7 constituciones que hicieron los oligarcas. Usted sabe de que antes no votaba el pueblo. Claro. Entonces, esas constituciones, por ejemplo, cuando me hablan de la constitución del 1956, si no recuerdo, o 46, donde Ramón Castilla da libertad a los esclavos, ¿no? Y dice, aplausos, mira que Ramón Castilla dio pues la libertad a los esclavos, pero eso fue falso, pues. Claro. Falso de toda falsedad. ¿Por qué? Cuando ya vino la segunda revolución industrial, toda la agricultura se transformó, ya había maquinarias, había tractores, ya no lo necesitaban a los pobres esclavos. El esclavo hacía más gasto, tenía que tener cena, comida, de almuerzo y cena y desayuno, y tenían que ser bien alimentados para trabajar. Como ya la máquina reemplazó, dijo una ley, libertemos. Pero no fue libertad, sino que ¿qué hicieron?
cada empresario, cada gamonal, cada agricultor, por liberar un esclavo, cobraba. Y el Estado se encargaba de pagarlo. O en otras palabras, se enriquecieron libertando a sus esclavos, porque muchos tuvieron miles de esclavos. Entonces, hubo muchos esclavos, y hay unas películas, que no querían ser liberados, querían seguir viviendo allí. Porque ellos decían, si salgo, ¿a dónde voy? Por eso que tenemos pues Chincha, tenemos por acá Ocayama, tantas generaciones que se fueron a vivir y hasta el día de hoy viven en el ostracismo social. Sí. Entonces, esas constituciones han sido dadas aquella vez. En el año 1933, cuando lo hizo Sánchez Cerro, fue diferente. Fue la élite en Lima. Y votaban en las zonas, yo provengo de una provincia, te dije, en mi provincia, por ejemplo, solo votaban pues los hombres que tenían relaciones con el gobierno central. Uh-huh. Los indios, los indígenas, no tenían derecho a nada. Inclusive ellos fueron quitados sus tierras y sumidos hacia las alturas. Por eso que José Carlos Mariátegui siempre decía de que recuperemos, devolvemos las tierras a los indios, hasta que Juan Velasco Alvarado lo hizo el año 1970 en su gobierno, y cómo quedaron los gamonales. Entonces, todo eso, todas las constituciones, para mí han sido diseñados no con la participación del pueblo. La única que participó el pueblo y donde hubo consenso fue la Constitución de 1979, la cual para mí sigue vigente. Pero yo discrepo con eso, porque el capítulo económico es lo mismo que del 93. No. Es lo mismo, o sea, libre mercado para el sector privado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por eso yo digo, muchas veces digo, yo conocí un amigo que me dijo que yo estuve en esa asamblea constituyente del año 1979. Entonces usted no se ha dado cuenta que el capítulo económico era lo mismo que del 93. No. Entonces no se dio cuenta. Entonces, ¿para qué estuvo acá? En esa asamblea constituyente del 79, ¿el pueblo originario participó activamente? ¿O quiénes son los que hicieron esa asamblea constituyente? Bueno, la asamblea constituyente lo hicieron casi todos los partidos que estaban representando al pueblo. En este caso, por ejemplo, tú vas a ver ahí hasta Hugo Blanco. Pero no te olvides, cuando la Constitución llega del 79, uh-huh. 3 años más, luego que llegara Fernando Belaúnde Terry al gobierno, empezaron un juicio, nos abre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Debíamos 11.500 millones. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Llegó Belaúnde, no pagó. Y dijo, no pago, señor. El año 1984, el Fondo Monetario Internacional le da la concesión para que nos cobre a la compañía Elliott. Elliott nos embarga. ¿Y sabes cuánto nos cobraron? Uh-huh. 45.000 millones. O sea, pagamos al triple. Eso no lo sabe la gente. Y quedamos completamente devastados. ¿Y por qué se iba urdiendo? Cuando ya llegó Alan García, desconoció al Fondo Monetario Internacional y dijo que paguen los que se han prestado. O sea, uh-huh. Fue tan irónico que habló cosas que no son. Si él hubiera reincentado nuevamente al Fondo Monetario Internacional, no teníamos el fenómeno de Fujimori. Entonces, cuando nos embargan el 79, el 89, la compañía Elliott, quedamos devastados. Es allí que se implanta el consenso de Washington firmado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher y por el gran economista John Williamson. Ellos implantan el consenso de Washington. ¿Y por qué nace? Nace porque ellos dicen, para poder invadir un país en vía de desarrollo, endeudado o en crisis como el Perú, hay que darle dinero. Y para ello hay que derrotar a todos los líderes. Entonces Fujimori
firma ese consenso y le dan plata como cancha. Hace lo que quiere y derrota, bueno, al terrorismo de Abimael. Pero la condición que la gente no sabe es que primero le dijo, mira, esta es la Carta Magna, toma el poder, implante esta carta y te damos todo lo que tú quieres. Eso hizo el neoliberalismo guiado con el consenso de Washington. Por eso tenemos el país que tenemos, completamente abandonado, secuestrado. No podemos hacer nada. Esa ley del 93 está hecha una ley sobre otra ley. Tú no puedes hacer nada. Por eso tenemos que derrocarlo esa ley. En el artículo 253, inciso 56, dice bien claro, es intangible, tú no puedes tocarlo. Sí. Entonces, pues, ¿a qué vamos? El Perú, el pueblo tiene que saber eso. No podemos estigmatizarnos, insultarnos entre nosotros. No podemos pelearnos de izquierda y derecha. Me da pena que 37 partidos estén peleando ahora para candidatura. 37 es un fenómeno. No saben que están manejados por la hegemonía mundial. Y te acordarás que no van a pasar ni la valla. Porque es así. Entonces, tenemos que entender, para salir de esta crisis, para desarrollarnos, ¿sabes qué, Ricardo? Tenemos que unirnos. Tenemos que pensar en nuestra patria. Tenemos que pensar en los millones de nuestros hijos y nuestras generaciones que vienen. ¿Qué vamos a dejarlo? Si ahora no empezamos, entonces ¿cuándo? Han muerto muchos líderes pensando en una patria libre. Pero esa sangre fue derramada en vano. Y acá estamos nosotros, sus hijos, para retomar ideológicamente, para poder abrir caminos, abrir brechas, bajo una filosofía consciente. Ama a tu pueblo, quiera a tu pueblo, eres tú primero. Este país está desangrándose. Decía, la selva, el 40% está explotada. Han sacado nuestro gas, han sacado nuestro petróleo, han sacado nuestras maderas. Están liquidándolo y siguen. Ahí hay oro. En el río de Madre de Dios hay oro y lo están sacando. Y estamos calladitos. Nuestro uranio, nuestro litio, lo están sacando de Junín, lo están sacando de Ayaví, Sicuani, todo. Entonces, ¿qué esperamos? El Perú es un almacén donde el Perú es la nueva Arabia Saudita, dije, de América. Tenemos todo, absolutamente todo. Es irracional pensar que en el sur, en el norte, en el proyecto Chavimochic, 160.000 hectáreas han sido concesionadas a las concesiones internacionales. Y esos 160.000 lo hemos construido su canal de irrigación de 250 kilómetros, lo hemos hecho su reserva y le hemos dado dinero para que siembre. Y el que cultiva somos nosotros, el pueblo, por un sueldo mínimo. ¿Y el que vende? Son ellos. Todo exportable. Abdías. Bien, hermano. Bien, Ricardo, sí. Para terminar este conversatorio, realmente para analizar, ¿no? Ha tocado temas muy importantes. Esto es la hegemonía, ¿no? No solo en el Perú, sino en el mundo. Y sabemos ya, hoy día sabemos, algunas personas que tienen la oportunidad de vernos en este momento, que se den cuenta de que quién es el que manda acá. Claro. No son los que están al frente, los congresistas, no es Dina Bueno, ¿no? Bueno, Dina ahí está, Cecina. ellos no son, ¿no? Que viene, es un pacto esto. Claro. Para terminar, están en el poder, usted puede llamar como una organización criminal que domina al mundo. Más que llamarlo, yo diría que son sicarios económicos. Sicarios económicos. Esa es la palabra contundente. Y yo desde aquí les digo, pues, de que lean los libros que tratan ese tema, como dije, el del libro del Wikileaks, el de Snowden, o leen la de María Martins, una española, una gran analista periodista, que tiene un buen libro, El Club de Bilderberg,
O también pues a un peruano que es Pedro Murillas, ¿no? Que lo pone en la economía como sicarios económicos. Entonces ahí vamos a entender cómo viene. Y también desde aquí que lean pues el libro de Alfonso Quirós, ¿no? La corrupción en el Perú. Es un hermoso libro que está bien sustentado. Abdías, para terminar el programa, un mensaje, ya que la población no se acerca a la política, es importante, ¿verdad? Claro, Para claro. poder estar esclarecido. Entonces, un mensaje mayormente a la juventud que no quiere saber nada de la política. Bien, mi mensaje es de que, jóvenes, si aman a su patria, y si amas a tu patria, amas a tu generación y quieres un Perú desarrollado de aquí 20, 30 años, estúdiala, estúdiala. Solo así serás libre, porque si no, vamos a seguir en lo mismo y pasarán 1000 años. Y un día nuestra generación dirá, ¿qué hicieron nuestros padres? Bien amigos, eso ha sido todo por hoy, esperando que lo puedan también compartir estos conversatorios. Obviamente estaremos conversando así con otros invitados desde acá, desde el canal de Rimagiacta para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, hasta una nueva programa. Muchas gracias.